Hay algo que casi nadie sabe. Está pasando justo ahora, delante de nuestros ojos, pero en silencio. Es la historia de un mineral que dábamos por hecho, que creíamos eterno y que sin que nos demos cuenta se está desvaneciendo. Y es posible que sea cierto, ¿verdad? Porque, como vamos a ver, la sal es mucho más que un simple condimento. Es, de hecho, uno de los pilares silenciosos sobre los que se sostiene nuestro mundo. Entonces, ¿qué ocurre cuando algo tan básico, tan fundamental, de repente empieza a faltar? Vamos a asomarnos a esas grietas, a esas fisuras que están apareciendo en ese pilar que creíamos inamovible. Pensemos en ello. La sal está en nuestra sangre, en nuestras lágrimas, en el inmenso mar. Es la esencia que conserva, que equilibra, la que da sentido a lo más simple. Siempre ha estado ahí, desde el principio de los tiempos. Claro, para entender bien lo que estamos perdiendo, primero tenemos que recordar lo que la sal llegó a ser. Porque durante milenios, la sal no era un producto barato que encontrabas en cualquier supermercado. No, era el auténtico oro blanco. Es que, literalmente, civilizaciones enteras se levantaron a su alrededor. Hubo guerras por controlarla, se trazaron rutas comerciales que cruzaban continentes. Fijaos si era importante que hasta nuestra palabra salario viene de ahí, de la sal con la que se pagaba a los soldados romanos. Era poder en estado puro. Era vida. Y el contraste con él ahora es brutal. Hemos pasado de venerarla casi como un tesoro a tratarla como si fuera un residuo más. Un simple grano barato que damos por sentado que es infinito y que echamos en la comida sin pensarlo dos veces. Pero ya sabemos que nada es infinito. Y es justo aquí donde la historia da un giro inesperado. Porque ese sistema que nos ha estado dando sal, ese sistema que parecía eterno, ha empezado a romperse, a mostrar sus grietas. Pensemos en el mar, la que se supone que es la fuente de sal más pura. Pues ya no lo es. Sus aguas ahora están saturadas de todo lo que hemos ido vertiendo en ellas. Y claro, cada cristal de sal que se forma arrastra consigo una carga invisible. ¿Eso que llamamos sal marina natural? Pues de natural le va quedando poco. Ahora contiene microplásticos, metales pesados, residuos químicos, en fin, todo tipo de partículas que no deberían estar ahí, para nada. Y claro, esto significa que cuesta muchísimo más procesarla, limpiarla y, en definitiva, hacer que sea segura para que la consumamos. Pero ojo, que el problema no está solo en el mar. Las minas de sal, las de tierra, también se están agotando. O, si no se agotan, su extracción se vuelve carísima, casi prohibitiva. Es que se necesita una cantidad de energía brutal para sacarla de ahí abajo y, todos sabemos que la energía ya no es barata. Así que tenemos que la oferta se complica. Y mientras tanto, la demanda, esa demanda silenciosa, no para de crecer. Porque, la sal no está solo en la comida, ni mucho menos. Como podemos ver aquí, es la base de gran parte de la industria química, de la farmacéutica, de la cosmética. La usamos para tantas cosas que es que ni siquiera nos damos cuenta. Y así es como poco a poco se va formando la tormenta perfecta. Detrás de cada simple paquete de sal que compramos, hay una cadena de producción que es cada vez más y más frágil. Tienes la contaminación del mar, por un lado. Luego, la alteración del clima, que afecta a las salinas. Súmale el coste de la energía. Es que es un efecto dominó. En cuanto se rompe un eslabón, los demás empiezan a caer. Y que nadie piense que esto es algo del futuro. No. El cambio ya ha empezado, aunque no nos lo parezca. En muchísimos mercados, la sal natural de buena calidad cuesta, atención, hasta 10 veces más que hace solo una década. Y en otros sitios es que simplemente ya no la encuentras. Ha desaparecido. Esto está pasando ahora. Al final, la historia de la sal es un poco la historia de todo aquello que damos por sentado, de todo lo que creemos que va a estar ahí para siempre. Y su desaparición, claro, no es algo ruidoso, no es una explosión. Es un proceso lento, muy silencioso. No vas a ver grandes titulares sobre esto. No van a sonar las alarmas. Es un cambio tan sutil que pasa completamente desapercibido. Es como ver cómo el mar se retira muy lentamente de la orilla. La próxima vez que tengamos un grano de sal en la mano, hay que mirarlo bien, ver cómo brilla, parece eterno, ¿verdad? Pero cada uno de esos pequeños cristales es en realidad un recordatorio de todo lo que estamos perdiendo, casi sin darnos cuenta. Y tal vez esa es la pregunta final que nos deja toda esta historia. No solo sobre la sal, sino sobre todo lo demás. ¿Qué otras cosas verdaderamente esenciales estamos dejando a que se diluyan así lentamente, sin que ni siquiera nos demos cuenta? Dicen que sin sal la vida no tendría sabor. ¿Eh?
Es una de esas frases que suenan a lugar común, pero si te paras a pensarlo un segundo, es profundamente cierta. Totalmente. La sal está en todas partes. En nuestra sangre, en las lágrimas, en el mar. Es una presencia constante, casi invisible, de tan fundamental que es. Sí. Y justo por eso, el material que vamos a explorar hoy presenta una idea que, de entrada, suena casi a ciencia ficción. Que esa sal que damos por sentada está desapareciendo. Y de forma silenciosa. Es una paradoja fascinante, ¿verdad? Porque, ¿cómo puede desaparecer algo que asociamos con lo infinito, con la abundancia del océano? Choca con todo, ¿sí? De hecho, el análisis que tenemos delante lo titula La desaparición silenciosa del oro blanco. Y creo que ese nombre ya nos da la clave para empezar a tirar del hilo. Desde luego. Porque antes de ser un producto de céntimos en el súper, la sal era literalmente oro. Sin ninguna exageración, ¿eh? El concepto de oro blanco no era una metáfora poética, era una descripción económica pura y dura. Claro. Civilizaciones enteras se levantaron sobre el control de la sal. Trazó las primeras grandes rutas comerciales del mundo, mucho antes que la seda o las especias. Financió imperios, provocó guerras. Y provocó guerras, sí, por el control de una salina. Y el dato que siempre me ha parecido increíble y que este material nos recuerda es el origen de la palabra salario. Es que es la prueba definitiva. Viene del latín salarium, que era la ración de sal que se daba a los soldados romanos, o el dinero para comprarla. Su sueldo era, en esencia, sal. Era la medida del valor, pero es que era la medida de la vida misma. A ver, pensemos en un mundo sin refrigeración. Claro. La sal no era un condimento, era la tecnología punta para conservar alimentos. Durante milenios, sin ella no habría sido posible almacenar comida para el invierno, ni alimentar ejércitos, ni hacer largos viajes de exploración. La estabilidad de una sociedad dependía de su sal. Directamente. Y el contraste con hoy es brutal. Hoy la sal es tan barata, tan omnipresente, que la tratamos casi con desprecio, ¿no? La echamos sin pensar. O nos quejamos de que hay demasiada. Hemos pasado de la veneración a la indiferencia más absoluta. Y aquí es donde el análisis se pone, realmente interesante. Sí. Argumenta que es precisamente esa percepción de abundancia infinita, ese tratarla como algo sin valor, lo que la ha vuelto increíblemente vulnerable. Nuestro descuido es su mayor amenaza. Exacto. Vale, pues entremos en el primer pilar de esa vulnerabilidad. La fuente más obvia, la que todos imaginamos, el mar. Pero lo que plantea la investigación es que el mar de hoy ya no es el de hace 100 años. Exacto. El primer gran problema es la contaminación oceánica. Los autores lo describen como una carga invisible que ahora viaja dentro de cada cristal de sal marina. Una carga invisible. Sí, y cuando la desglosan es francamente alarmante. Hablamos de microplásticos, de metales pesados como mercurio y plomo, de pesticidas. Todo acaba en el mar y el mar lo concentra. Espera un momento. Entiendo el argumento de la contaminación, pero ¿no es un poco alarmista con la tecnología que tenemos hoy? Para purificar agua, para desalinizarla y hacerla potable. ¿No se podría aplicar lo mismo a la sal marina y solucionar el problema? Es una pregunta muy lógica, pero apunta justo al núcleo del problema. Sí, claro que se puede purificar, pero ese proceso de filtrado industrial es cada vez más complejo y sobre todo más caro. La idea romántica de la sal artesanal evaporada al sol es cada vez más un mito. Para que esa sal sea segura, ahora necesita una intervención industrial que antes no hacía falta. O sea que lo que llamamos natural en realidad es el resultado de un proceso muy artificial. Para quitarle todo lo antinatural que nosotros le hemos echado. Y eso tiene un coste económico y energético enorme. Claro, deja de ser un recurso que simplemente se cosecha. Vale, si el mar está contaminado, mi instinto es pensar, ¿y qué pasa con la sal de roca? La de las minas. La que sacamos de minas que llevan ahí millones de años, esa debería estar a salvo de todo esto, ¿no? Debería. Y durante mucho tiempo ha sido la gran alternativa. Pero aquí nos encontramos con un problema doble. Doble, sí. El primero es obvio. Como cualquier recurso minero, es finito. Algunas de las minas más antiguas, explotadas desde la época romana, simplemente se están agotando. Ya. Pero el segundo factor es más inmediato. El coste energético. ¿Te refieres a la energía que hace falta para sacarla de la tierra? Exacto.
Sacar la sal del subsuelo, triturarla, procesarla, todo eso consume cantidades ingentes de energía. Y en un mundo donde la energía es cada vez más cara, la ecuación económica se invierte. por completo. Lo que era abundante y fácil se convierte en un producto industrial con una huella de carbono considerable y un precio creciente. Entonces tenemos las dos fuentes principales comprometidas: el mar por contaminación y las minas por coste energético y agotamiento. Pero el análisis va un paso más allá, ¿no? Sí. Argumenta que no son problemas aislados. Aquí es donde la investigación conecta todos los puntos de una manera brillante, creo yo. Enmarca la crisis de la sal dentro del cuadro completo del cambio climático. Dice que la sal es como un canario en la mina. Eso es, su fragilidad nos está avisando de un desequilibrio sistémico. ¿Y de qué forma afecta el cambio climático a algo tan básico como la evaporación de la sal? Pues de maneras muy directas. La producción de sal en las salinas es un arte que depende de un equilibrio delicadísimo de sol, viento, humedad. Ya. El cambio climático está volviendo esos patrones impredecibles. Lluvias torrenciales fuera de temporada, por ejemplo, pueden arruinar la cosecha de todo un año en cuestión de horas. Literalmente, diluyen la salmuera. Se diluye antes de que cristalice. Exacto. Y supongo que el aumento del nivel del mar también juega un papel. Un papel devastador. El material describe cómo salinas costeras tradicionales, que llevan siglos en el mismo lugar, están siendo engullidas por el océano. ¡Qué barbaridad! Y en otros sitios, el efecto contrario. Sequías extremas y olas de calor que alteran la química de la evaporación. El sistema entero está bajo un estrés sin precedentes. Esto me lleva a pensar en el factor humano, porque no hablamos solo de un mineral, sino de la gente, de las comunidades que han vivido de él. Y ese es uno de los puntos más conmovedores del análisis, la verdad. Pone mucho énfasis en la desaparición de las pequeñas salinas tradicionales, los productores artesanales. ¿No pueden competir? No pueden competir con la producción industrial y mucho menos asumir los costes de construir diques o adaptarse a un clima que se ha vuelto loco. Y su desaparición no es solo una pérdida económica. Es una pérdida cultural. Inmensa. El texto pone el ejemplo de las salinas de Añana, en el País Vasco, con más de 6.500 años de historia. ¿6.500 años? Sí. Describe cómo los maestros salineros sabían leer el sol y el viento para producir tipos de sal con matices únicos. Ese conocimiento no está en los libros, muere con el último salinero. Perdemos sabores, pero también perdemos memoria. Exacto. Mientras estas tradiciones desaparecen, algo tiene que ocupar su lugar en el supermercado. Si esos pequeños productores desaparecen, ¿realmente notamos una diferencia en la sal que compramos? Es que esa es la clave de la desaparición silenciosa. Notamos la presencia, pero no la ausencia de calidad. El sustituto, que es lo que la mayoría consumimos, es una sal ultra refinada, industrial. El texto la describe de forma muy gráfica como un polvo químico, una sombra del antiguo oro blanco. Para conseguir esa blancura perfecta, se somete a procesos que eliminan casi todos los minerales y oligoelementos. Es curioso porque justo el otro día compré una sal rosa del Himalaya simplemente porque me pareció más auténtica. ¿Es solo marketing o hay una diferencia real? Pues el análisis diría que, más allá del marketing, tu instinto es correcto. Esa sal no refinada conserva una complicidad mineral. Tiene magnesio, potasio, calcio. No es solo cloruro de sodio. No, la sal industrial es en un 99,9% cloruro de sodio puro. Pasamos de un alimento complejo a un producto químico simple. La diferencia es abismal. Todo esto dibuja un panorama bastante sombrío, pero ¿estamos hablando de una teoría? ¿De una advertencia a futuro? ¿O ya hay pruebas de que esto está ocurriendo? La investigación aporta datos muy concretos. Señala que en muchos mercados la sal natural de calidad ya cuesta entre 5 y 10 veces más que hace una década. ¿10 veces más? Sí. Y eso no es inflación, es un indicador de escasez y de un aumento brutal en los costes. Y en algunas regiones simplemente ha desaparecido. No es que sea cara, es que ya no la encuentras. O sea que el cambio ya está aquí. Pero la mayoría no lo percibimos porque el polvo químico industrial sigue llenando los aleros. Exactamente. Sigue manteniendo esa ilusión de abundancia. Por eso los autores usan la metáfora de las piezas de dominó. ¿Ah, sí? El mar, el clima, la energía, son fichas interconectadas.
Nosotros solo vemos la última, la del supermercado, y parece estable. Pero detrás de ese paquete, las fichas anteriores ya han empezado a caer. Y cuando caiga la última, el efecto será repentino para nosotros, aunque el proceso haya sido lento y silencioso. La desaparición silenciosa. La idea de que la historia de la sal es una metáfora de todo lo que creemos eterno y que, por tanto, ignoramos. Es el núcleo del argumento. Creemos que algo tan básico no puede terminarse, pero sí puede. La cuestión es que no lo hace con una explosión. No es un titular de telediario. Claro, no es como una crisis del petróleo. No hay un precio que sube en un gráfico cada día. No, por eso se usa esa analogía tan potente del mar retirándose lentamente. Es un retroceso casi imperceptible, sin ruido. La atención del mundo está en otras crisis más espectaculares. Y mientras este mineral se desvanece. La crisis más peligrosa no es la que grita, sino la que susurra. En resumen, lo que este material plantea es que el problema de la sal no es la escasez de un mineral. Es un síntoma, es un espejo de cómo tratamos cualquier recurso que consideramos básico e inagotable. Lo ignoramos hasta que es demasiado tarde. Y la idea final con la que cierra es, si cabe, aún más profunda. Habla de la dilución. La dilución. Dice que la sal no se acaba de golpe, sino que se diluye. Lentamente. Como la memoria de lo esencial. Es una forma de decir que no solo perdemos el recurso físico, sino también la conciencia de su importancia. Se disuelve en nuestra propia indiferencia. Eso es. Empezamos hablando de un simple grano de sal y hemos llegado a nuestra memoria colectiva. El texto nos invita, de hecho, a un pequeño ejercicio. Sí. La próxima vez que tengamos un poco de sal en la mano, detenernos a mirarla. Sí. Ver cómo brilla, cómo parece perfecta, eterna. Pero la idea es ver cada uno de esos pequeños cristales como lo que son, un recordatorio frágil. Un recordatorio de lo que estamos perdiendo sin darnos cuenta. Un pequeño universo de historia, cultura y equilibrio natural que se nos escapa entre los dedos. Es un poderoso llamado a la atención en un mundo saturado de distracciones. El análisis señala que discutimos acaloradamente sobre el precio del petróleo o la cotización del oro, mientras este mineral esencial desaparece sin hacer ruido. Y a partir de ahí creo que queda una reflexión final, flotando en el aire. A ver. Si la sal, algo tan elemental, tan presente en nuestra propia sangre, puede desvanecerse sin que nos demos cuenta, ¿qué otras cosas esenciales podríamos estar perdiendo en silencio? Simplemente porque hemos olvidado cómo prestarles atención.